Muy bien, vamos a continuar entonces y pues por ahí, yo sé que algunos pues no han finalizado este ejercicio, pero lo vamos a dejar para que lo puedan terminar más adelante. Vamos a continuar con nuestros contenidos y entonces vamos a regresar acá a la plataforma donde vamos a observar pues cuáles son los contenidos que nos tocan trabajar. Denme un minutito, vamos a ver por acá, ahí estamos. Bueno, y entonces nos habíamos quedado en esta parte de acá, de donde teníamos los ejercicios sobre funciones en el programa Microsoft Excel y validación de datos, que es lo que acabamos de concluir con este ejercicio de la creación o automatización de esta factura. Ahora bien, pasamos a nuestro siguiente tema y en este caso pues vamos a empezar a hablar de lo que son los informes dinámicos. ¿Qué es un informe dinámico y para qué lo utilizamos? Un informe dinámico pues tiene la característica de que nos permite dentro de Microsoft Excel, como su nombre lo indica, generar diferente tipo de información con la cual pues nosotros podamos obtener algún análisis de lo que estamos trabajando en concreto. Tal es el caso de que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una tabla de datos como la que veíamos en este ejercicio, tenemos por ahí todos nuestros clientes, tenemos por ahí todos nuestros empleados, pero nosotros queremos hacer un análisis de lo que en ellos se encuentra plasmado. Entonces nosotros podemos generar informes obteniendo información de quién es el cliente que más compra, cuánto se vendió en un determinado mes, en qué, cuál fue el producto más vendido. Todo eso pues nosotros lo podemos ir generando automáticamente con nuestros informes dinámicos. Los informes dinámicos pues tienen la característica de que, como su nombre lo indica, pues van a tener la agilidad o van a tener la característica de que nosotros los vamos a poder ir alternando, vamos a poder ir cambiando los datos de cómo nosotros pues vamos a obtener nuestros resultados. De ahí su nombre de que sean dinámicos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en algún momento nosotros podemos tener dentro de un conjunto de filas todos los registros de las ventas realizadas y dentro de un conjunto de columnas tener las fechas de cuándo se realizaron esas ventas. Y nosotros entonces aquí podemos venir y cambiar esa apariencia, cambiar las filas por columnas, cambiar los datos del cálculo. Queremos saber en un momento un promedio, una suma, un conteo. Todo eso pues nosotros lo podemos generar automáticamente con nuestros informes dinámicos. La característica principal de un informe dinámico es de que yo voy a tener que tener ya mi tabla de datos elaborada y de eso pues voy a generar o voy a gestionar mis informes o los análisis que yo quiero hacer de esa información. Veamos este videito que nos presenta por acá la plataforma que nos habla En acerca el de los presente informes. video observaremos el procedimiento para crear informes dinámicos. Dentro de los informes dinámicos encontramos lo que es la tabla dinámica. La característica de una tabla dinámica es que se va a basar en una tabla de datos preestablecida y que a través de esta tabla dinámica nosotros podemos modificar las filas y columnas con la intención de obtener información valiosa. Por ejemplo, vamos a ver acá en este libro de Excel tenemos una tabla multidimensional que contiene las columnas de fecha, agente, ruta, cliente y venta. Vamos a crear nuestra tabla dinámica. El proceso de creación es muy sencillo. Lo que es un poco más complejo es la forma en la que nosotros vamos a trabajar con esta tabla dinámica. Para insertarla, pues vamos a ir a la ficha insertar. Vamos a seleccionar en la opción, en el primer grupo tabla, nos aparece la opción tabla dinámica. Simplemente le damos un clic. Lo primero que nos va a pedir en un cuadro de diálogo va a ser el rango de la tabla dinámica. Ese rango yo lo voy a seleccionar a través de la tabla que ya me aparece en la hoja número 1. Selecciono la tabla y en esta tabla voy a definir mi rango de donde van a estar los datos. En este caso, pues me pregunta dónde voy a crear yo esa tabla dinámica. Yo voy a seleccionar la opción que dice nueva hoja de cálculo.
Le voy a dar un clic en aceptar y automáticamente yo ya tengo creada mi tabla dinámica. Lo único que esta tabla ahorita no tiene ningún dato. Vean aquí abajo ya aparece como hoja 1 y esta va a ser mi tabla dinámica. Lo importante es que yo puedo verificar que en este panel del lado derecho ya me aparecen los campos que yo tenía. Y ya puedo ir creando mi tabla resumida en base a la tabla general que tenía. Por ejemplo, yo quiero ver los campos de fecha, agente y la venta. Ya lo seleccioné y vean que automáticamente ya me creó, en este caso, las etiquetas de los meses y las ventas que se están teniendo. Lo único que acá abajo me van a aparecer los campos que yo voy a poder modificar. Tengo filtros, columnas y filas. Yo quiero ver en columnas. Por ejemplo, quiero ver el agente. Con un clic sostenido lo arrastro hacia las columnas y entonces vean que ahora en columnas ya tengo los dos agentes. Tengo dos agentes, uno que se llama Pedro y el otro que se llama Luis. Y tengo en las filas, tengo los meses y tengo la fecha exacta. Si yo no quiero ver alguno de los datos, puedo quitar, por ejemplo, la fecha y automáticamente me elimina las fechas exactas y me deja solo los meses como los tenemos. Por defecto me aparece la venta en una suma. Si yo quisiera cambiar esos datos y, por ejemplo, yo quiero ver en lugar de una suma, quiero ver algún otro campo, por ejemplo, la configuración de valor, quiero ver la venta máxima en un mes, le voy a dar clic en aceptar y entonces ahora ya no me dio la suma, sino que la venta máxima. La venta máxima en enero fue 150 y la tiene Pedro. Y así sucesivamente yo lo puedo ir cambiando. Ahora agreguémosle un campo más, la ruta. Voy a activar ruta, ya me la puso dentro de las filas, yo no quiero ver como fila, sino que la ruta la voy a poner como un filtro. Y entonces en la parte de arriba ya me aparecen las rutas como filtros y yo puedo venir acá y selecciono la ruta del día miércoles y entonces en la ruta del día miércoles solo en febrero tenemos ventas. La ruta del día jueves, por ejemplo, tenemos en marzo y en octubre. Y así sucesivamente nosotros podemos ir jugando entre filas y columnas. Por ejemplo, ahora voy a cambiar. El agente lo voy a poner en la fila y los meses, por ejemplo, los voy a poner en columnas. Voy a quitar el filtro. Para quitar el filtro simplemente lo subo y vean que ahí ya me mostró los dos agentes en filas y los meses en columnas. Y esto es una tabla dinámica. Dentro de los informes dinámicos, pues también tenemos los gráficos y para insertar el gráfico dinámico, pues simplemente le damos clic en la opción en gráfico dinámico, buscamos el gráfico que queremos insertar, que serían columnas agrupadas en 3D, le doy un clic en aceptar y ya tengo insertado mi gráfico dinámico. En base a la tabla dinámica, el gráfico dinámico va a ir variando. Si yo altero acá, por ejemplo, paso los meses para acá y paso los agentes nuevamente a la leyenda, vean que automáticamente también se altera nuestro gráfico. Le llamamos informes dinámicos porque conforme nosotros vamos a ir realizando las ediciones de los datos que yo quiero ir consultando, así me van a ir apareciendo dentro de mi hoja de Excel. Y estos serían informes dinámicos. Muy bien, entonces nosotros ahí tenemos pues un ejemplo de qué es un informe dinámico. El informe dinámico, pues como bien se podía observar ahí dentro del video, puede ser solo la tabla dinámica que me va a presentar los datos o anidado a ello, pues agregarle un gráfico para tener una representación gráfica de lo que nosotros pues vamos a estar trabajando. Los informes dinámicos pues se pueden trabajar para cualquiera de las tablas. Déjenme buscar por acá alguna tabla que tengamos para poder generar o para poder gestionar ese informe dinámico. Vamos a ver cuáles son las tablitas que tenemos por acá. Estas son de ejercicios que hemos estado trabajando, ¿verdad? Vamos a ver esta de finanzas, qué es lo que nos presenta. Vamos a ver qué tenemos por acá. Bueno, ahí tenemos algunas tablas
que yo estoy ahorita habilitando, ¿verdad? Bueno, vamos a seleccionar alguno de estos y de ellos pues vamos a generar nuestra tabla dinámica. Por ejemplo, este. ¿Sí? Tenemos esta tablita de acá y yo quiero analizar los datos que se encuentran dentro de esa tablita de escritos. Entonces yo puedo venir y crear mi tabla dinámica. Para crear una tabla dinámica pues no es tan complicado. Yo solo vengo acá, voy a la ficha de insertar, selecciono la opción, la primera opción que me aparece como tabla dinámica, le doy un clic. Lo primero que me pide es un rango de la tabla, entonces yo vengo y selecciono el rango de la tabla. Pasen adelante. Seleccionamos el rango de la tabla. De ahí luego me pregunta, ¿dónde quiero yo colocar esta tabla dinámica? Yo puedo venir y colocar la tabla dinámica en la misma hoja de cálculo, o si yo lo decido, pues puedo pasarla a una hoja de cálculo nuevo. Yo la voy a dejar aquí mismo y la voy a colocar en esta parte de acá, por lo tanto aquí donde dice hoja de cálculo existente, la voy a dejar activada, y aquí donde está la ubicación, pues voy a seleccionar la celda donde yo la quiero colocar. La selecciono, le doy un clic en aceptar, y ya está creada la tabla dinámica. O sea, ahorita ya está la tabla dinámica. Solo que yo no he generado ningún informe. Para generar un informe dice elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. Entonces, yo ya tengo mi tabla dinámica, pero no me ha mostrado nada. Acá en el panel del lado derecho me van a aparecer los campos de la tabla dinámica. Yo esto lo puedo modificar. Por ejemplo, aquí me aparece un engranaje donde dice herramientas, le doy un clic y lo primero que me aparece es cómo quiero ver los campos. Por defecto me aparece así como lo tengo acá. En la parte superior los campos y en la parte inferior la forma de distribución. Yo puedo cambiarlo por cualquiera de todas estas opciones. Yo voy a seleccionar la segunda que me clasifica del lado izquierdo los campos y del lado derecho pues la forma en la que yo los voy a estar organizando. Y entonces lo único que yo tengo que hacer pues es seleccionar qué es lo que quiero ver. Por ejemplo, yo solo quiero ver los nombres, le doy un clic y automáticamente me lo pone en filas. Vean, ahí ya me puso todos los nombres y quiero ver los sueldos, ¿verdad? Le doy un clic en sueldo y entonces ya me pone la suma de los sueldos y automáticamente me da el total general. ¿Sí? Yo podría venir acá y, por ejemplo, voy a activar una fecha de nacimiento también. Ya se agregó ahí la fecha de nacimiento, pero la voy a agrupar por años. Vamos a pasar los años a las columnas. Y vean que automáticamente entonces ahora ya me aparece por año. También vamos a agregar acá los trimestres y vamos a agregar también la fecha de nacimiento. Y entonces vean cómo ya nos quedó por acá. En enero de 1965 tenemos a José y así sucesivamente nosotros podemos ir observando cada una de la distribución de los años que yo necesito. Y entonces acá, esta es la forma en la que yo puedo crear una tabla dinámica. Las tablas dinámicas, además de crear una, pues yo puedo ir creando las que yo necesite para ir obteniendo los valores que yo quiera ver. Por ejemplo, vamos a pasar los nombres a filtros y vean que ahorita no nos ha mostrado ningún nombre, pero aquí en la parte superior me aparece un filtro y por ejemplo yo quiero ver el de Fernanda. Selecciono Fernanda, le doy a aceptar y automáticamente me dice que Fernanda nació en 1980 en diciembre y que tiene un sueldo de 8,500. Y entonces así yo puedo ir alternando estos datos conforme yo los necesite. Regresemos a la plataforma y en la plataforma, en el contenido actual, para esta semana, pues los datos nos aparecen como gráficos de Microsoft Excel. Punto número 1, un foro donde deben de agregar un comentario sobre lo que han aprendido hasta el momento en el uso del programa de Microsoft Excel. Y luego de eso, pues entonces ya nos aparece la actividad sobre ejercicios de informes dinámicos. Voy a ingresar a la actividad para ver de qué trata esta actividad. Dice, instrucciones. A continuación encontrará un archivo de Microsoft Excel, el cual tiene dos hojas de cálculo. En cada una de las hojas de cálculo se encuentra una tabla de datos, la cual le servirá como referencia para poder crear los reportes solicitados a través de tablas dinámicas. Suba a este espacio su ejercicio resuelto en Excel. ¿Sí? Y entonces ahí lo que les va a aparecer pues es un libro de Excel que dice ejercicio, tablas dinámicas. Le vamos a dar un clic para descargarlo y luego pues lo vamos a abrir para ver
¿De qué trata este ejercicio? Veamos pues, por ahí ya nos aparece. Y ahora voy a habilitar la edición para poder trabajar en él. Voy a cerrar esta notificación que me aparece por acá. Y entonces aquí nos aparece actividad 1 y actividad 2. Vean que para cada actividad no es una única tabla dinámica, sino que son varias. Esas tablas dinámicas las vamos a crear dentro de esta misma hoja de cálculo. Dice, construir a partir de los siguientes datos las tablas dinámicas que muestren la siguiente información. Número 1. Tabla dinámica 1. Cantidad de personas por departamento. Solo eso nos está pidiendo, ¿verdad? Y entonces, si ustedes quieren, pues la identifican por acá. La vamos a poner acá como cantidad de personas por departamento. Y entonces aquí voy a crear mi tabla dinámica. Voy a ir a la ficha de insertar. Selecciono la opción tabla dinámica. Me pide el rango. Voy a borrar este rango que está por acá y voy a seleccionar toda mi tabla completita. Vean que esta sí es una tabla grande que contiene bastantes datos. Entonces la seleccionamos, ya tenemos seleccionada nuestra tabla. Ahora, ¿dónde la vamos a colocar? Dice acá que la vamos a colocar en la hoja de cálculo existente y en esa celda que nos aparece por ahí marcada. Entonces, por lo tanto, le vamos a dar un clic ahora en aceptar. Y entonces vean que ahí ya se creó nuestra tabla dinámica, pero de igual forma no tiene ningún dato. Entonces nosotros tenemos que venir y agregar los datos que nos está pidiendo. Aquí solo nos dice cantidad de personas por departamento. Entonces lo que yo necesito son los departamentos. Y vean que ahí ya nos aparecieron los departamentos. ¿Cómo nos aparecieron? Como filas. Si yo quiero los dejo como filas. Aquí no nos dice si filas o columnas. O los puedo pasar también a las columnas. Y entonces ahí en columnas ya nos aparecería administración, comercial y marketing. Ustedes definen cómo los quieren dejar. Yo los voy a dejar como filas. Muy bien. ¿Y qué más necesitamos? La cantidad de personas. Por lo tanto, pues yo voy a seleccionar, en este caso, vamos a seleccionar acá los nombres. Solo que los nombres ahorita se nos activaron acá como filas. Yo le voy a decir que no van a ser filas, sino que los voy a tener en valores. Lo defino como valores y automáticamente aquí lo que hace es una cuenta de nombres. Y vean que por ahí entonces ya nos aparece la cantidad de personas. ¿Cuántas personas hay en administración? 44. ¿Cuántas hay en comercial? 64. ¿Cuántas hay en marketing? 42. Y en total personas hay 150. Y entonces ya tengo mi primer resultado. Y entonces acá yo puedo modificar, por ejemplo, aquí me aparece este encabezado como etiquetas de fila. Yo voy a seleccionar aquí y le voy a poner departamentos. Y ya nos quedó ese encabezado. Aquí dice, nos aparece como cuenta de nombre. Yo le voy a poner acá cantidad de personas. Y vean que por ahí voy a ampliar un poquito esta celda de acá, igual esta otra de acá, y ya nos quedó entonces ahí nuestra tabla dinámica. ¿Sí? Y esta tabla dinámica, ¿qué nos está mostrando? La cantidad de personas por departamento. Vamos a ponerla en negrita para que se mire un poco más grande. Ya lo tenemos por ahí, cantidad de personas por departamento. Vamos a combinarlo. ¿Sí? Y ya tenemos nuestra primera tabla. Vamos a la segunda. Segunda tabla dinámica. Dice tabla dinámica 2. Cantidad de personas por departamento y sucursal. Venimos acá y volvemos a crear otra tabla dinámica. Voy a copiar este encabezado. Lo voy a poner por acá abajo y le voy a poner cantidad de personas por departamento y sucursal. Vamos a ampliar un poquito más para que se vea el contenido. Muy bien. Y ahora pues vamos a volver a insertar una tabla dinámica. Nos vamos a la ficha de insertar, tabla dinámica. Seleccionamos el rango de nuestra tabla dinámica. Vamos a borrar este que aparece por acá. Y seleccionamos este rango.
Vamos a venir y lo vamos a seleccionar. Ahí ya la tenemos. Y ahora, ¿dónde la queremos colocar? Aquí en la hoja de cálculo existente y en esta posición. Si está bien ahí, le doy a aceptar y ya nos creó nuestra tabla INA. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Seleccionar lo que me está pidiendo ahí. Si se dan cuenta, me dice cantidad de personas por departamento y sucursal. Nuevamente me pide el departamento, lo activo, ya tengo los departamentos, las personas, solo que las personas las vamos a poner en valores. Ahora seleccioné apellido, da lo mismo, ¿verdad? Seleccionar apellido o nombre, porque sigue siendo de una persona. Y luego lo que necesitamos son las sucursales. Habilito ahí sucursales y ahí ya lo tengo. ¿Ven? Ahí ya se ve bien. Ya nos muestra los departamentos y las sucursales de cada departamento. Solo que los dos lo tengo como filas. Para que no se vean así agrupados, lo que voy a hacer es que voy a pasar departamento a columnas. Lo cambio a columnas y entonces ahí ya cambió el aspecto de nuestra tabla dinámica. Ya tenemos entonces los departamentos y tenemos cada una de las sucursales y la cantidad de personas por sucursal. Que era lo que nos pedía acá, ¿verdad? Cantidad de personas por departamento y sucursal. Vamos a combinar esta celda de acá para que se nos vea. Y ya la tenemos ahí. Ahora solo le vamos a cambiar los datos acá. Dice etiquetas de fila. En etiquetas de fila lo voy a cambiar por sucursales. Etiquetas de columna, aquí lo vamos a poner y lo vamos a cambiar por departamentos. Y aquí en donde dice cuenta de apellido vamos a poner cantidad de personas. Vamos a ampliar un poquito más esta celda para que se vea. Aquí está mal escrito personas, es personas. Y entonces ya tengo mi segundo reporte. El primero era solo cantidad de personas por departamento y el segundo es cantidad de personas por departamento y sucursal. Y entonces ahí yo ya llevo trabajado dos tablas dinámicas. Entonces ahora la tarea de ustedes es que realicen las demás tablas dinámicas. Voy a hacer una tercera tabla solo para que ustedes vean esta otra opción. Cuando estamos trabajando con datos dentro de nuestra hoja de cálculo, si se dan cuenta en la ficha fórmulas nos aparece un grupo que se llama nombres definidos. Ahorita que yo estaba creando la tabla dinámica, para poder seleccionar el rango de mi tabla, yo tenía que venir y seleccionar toda la tabla. ¿Sí? Entonces, en Excel, para evitarnos este trabajo de estar seleccionando rangos, de estar seleccionando celdas, nosotros podemos venir y asignarle un nombre a este rango. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el rango de datos. Vean que ahí ya lo tengo seleccionado, que es la tablita de datos de donde está saliendo la información. Y ahora me voy a ir a la opción que me aparece con asignar nombre. ¿Sí? Le doy un clic en asignar nombre. Y lo que me pide es que yo le coloque un nombre. Y aquí en nombre le voy a colocar datos TD. ¿Qué es datos TD? Datos de la tabla dinámica. Si yo quiero, le puedo agregar un comentario. Esta es la tabla de datos para crear la tabla dinámica. ¿Sí? Le doy, y vean aquí abajo nos dice a qué se refiere. Y esa es la selección que yo acabo de hacer de toda la tabla. Le doy un clic en aceptar. Y entonces yo ya tengo creado ese rango. Si voy a la opción administrador de nombres, vean que ahí ya nos aparece datos TD, que es la tabla que yo seleccioné, y la descripción que yo le puse. Lo voy a cerrar. ¿Y para qué me iba a servir a mí esto que acabo de hacer? Vamos a hacer la tercera tabla dinámica que dice suma y promedio de sueldo por departamento. Y entonces lo voy a poner acá. Suma y promedio de sueldo por departamento. Muy bien. Y entonces ahora voy a crear mi tabla dinámica.
en esta celda que tengo seleccionada. Voy nuevamente a la ficha insertar, selecciono la opción tabla dinámica y aquí ahora donde dice rango, ya no voy a tener que seleccionar toda la tabla, solo voy a escribir datos TD, que fue la forma en la que yo la dejé asignada, ¿verdad? Vamos a ver si nos la reconoce por ahí. Vamos a volverla a asignar. Datos TD. Y luego acá en la hoja de cálculo existente vamos a dejar esta actividad, esta celda que aparece como actividad J29, que sería la celda, y le vamos a dar clic en aceptar. Vamos a ver si nos lo reconoce. Ahí está. Vean que ahora automáticamente ya nos aparecen nuestros datos. Sin necesidad de que yo tuviera que venir y seleccionar toda la tabla. ¿Por qué ya no fue necesario? Porque yo le asigné un nombre desde la opción asignar nombre. Si voy a administrador de nombre, vean que aquí ya sabe Excel qué es datos TD. Datos TD, pues es la tabla que nosotros definimos. Y ahora pues vamos a sacar lo que es la suma y promedio de sueldo por departamento. Nuevamente necesitamos los departamentos y ahora lo que necesitamos son los sueldos. Y entonces ahí nos aparece la suma de los sueldos. Volvemos a jalar los sueldos. Tenemos suma de sueldo y suma de sueldo 2. Y ahora pues en el segundo vamos a cambiarlo y le vamos a dar en configuración de campo de valor. Y aquí vamos a seleccionar, en lugar de la suma, vamos a seleccionar promedio. Le damos a aceptar y entonces vean que aquí ya la tenemos. Tenemos los departamentos, la suma de los sueldos y el promedio de sueldo. ¿Sí? Y entonces acá simplemente vamos a editar las etiquetas. Aquí vamos a cambiarle en etiquetas de fila, le vamos a poner departamento. Aquí vamos a dejar esto, suma de sueldo y promedio de sueldo. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a decirle que estos datos los vamos a querer ver en el formato de contabilidad. Y ahí ya le asignamos el formato de contabilidad y automáticamente ya lo tenemos. Vamos a combinar estas celdas de acá. Y le vamos a agregar este formato. Negrita, amarillo, tamaño 12. Muy bien. Y entonces ahí ya tenemos la tercera tabla dinámica que sería suma y promedio de sueldo por departamento. Dice que en administración la suma de todos los sueldos nos da 15.468.000 y el promedio del sueldo es de 351.545. ¿Sí? En el departamento comercial la suma de sueldos es de 24.081 y el promedio de sueldos es de 376.265. En marketing, la suma de sueldos es de 15.083.000 y el promedio de sueldo es de 359.119. Entonces, como se dieron cuenta, cuando estamos creando también nuestra tabla dinámica, podemos utilizar los campos más de una vez. Por ejemplo, yo acá utilicé el campo sueldo 2 veces. Una me sirvió para suma y otra para promedio. Entonces yo puedo utilizar el campo que yo tengo varias veces. No solo una vez, sino las veces que yo lo necesite en los aspectos donde yo necesite asignarlo. Luego de eso también nos pudimos dar cuenta de que cuando hay un dato aquí en la parte de valores, tenemos operaciones para poder seleccionar. Por ejemplo, por defecto lo que hace es que Microsoft Excel trata de identificar qué tipo de dato es. Si es un tipo de dato numérico, lo que hace es una suma. Si es un tipo de dato textual, como en el caso de esta de acá, lo que hace es un conteo. Entonces, Excel trata de identificar ese tipo de dato y realiza una operación referente a ese dato. Pero nosotros podemos venir y alterar ese dato o esa operación que se está realizando. Vean que por defecto me aparecía suma. Cuando yo le doy un clic al campo, me aparece la opción de que yo lo puedo subir,
Lo puedo mover al principio, mover al filtro de informe, mover a etiquetas de fila, mover a etiquetas de columna, quitar el campo y hasta abajo me aparece la opción configuración de campo de valor. Si yo le doy en configuración de campo de valor, como estoy aquí en valores, lo que me permite es seleccionar qué operación quiero realizar. Tengo las operaciones de suma, recuento, promedio, el max, el min, el producto, contar, desviación estándar y algunos otros valores estadísticos. Entonces, de acuerdo a como yo lo necesite, pues lo voy a seleccionar. En este caso, a mí me servía una suma y un promedio. Por lo tanto, lo tuve que configurar a esos datos de ahí. Luego de eso, pues nosotros dijimos también que en los informes dinámicos, nosotros podemos insertar gráficos. Por ejemplo, yo quiero saber la distribución de estos departamentos de la suma de sueldo. Entonces yo puedo venir aquí a la ficha que se habilitó en la tabla dinámica de analizar y aquí me aparece herramientas, me aparece la opción de gráfico dinámico. Le doy un clic en gráfico dinámico y me pregunta qué tipo de gráfico quiero crear. Selecciono uno de los gráficos, le doy a aceptar y automáticamente ya me muestra mi gráfico, ¿verdad? Desde acá yo puedo definir qué es lo que quiero agregar y qué es lo que yo quiero eliminar en mi gráfico. Y eso sería entonces tablas dinámicas en informes dinámicos. Entonces terminemos este ejercicio. Si no han terminado el anterior, pues también pueden avanzar con el anterior y concluir con este ejercicio sobre tablas dinámicas. Aquí yo ya les hice las primeras tres. Solo nos haría falta la cuarta tabla. Aquí el último enunciado dice las 4 tablas dinámicas deben de estar una abajo de la otra y en una misma hoja, que era lo que estábamos haciendo acá, ¿verdad? Una abajo de la otra y en la misma hoja. Y luego pues nos pasamos a la actividad 2, que es muy similar, solo que aquí ya son otras características las que tenemos que seleccionar. Entonces, por favor, trabajemos esta otra actividad y la que teníamos anterior también, si no la han terminado, pues la pueden concluir. Luego de eso, pues nos tocaría trabajar también lo que es la inserción de gráficos, la protección de la hoja de cálculo y estaríamos terminando con macros y asignación en Microsoft Excel. Pero estos 3 temas los vamos a terminar luego en la hora de almuerzo. A las 2 de la tarde vamos a trabajar estos 2 temas para poder ya dejar el ejercicio final y la evaluación final que nos aparece de Microsoft Excel. Entonces, por lo tanto, ahorita pueden trabajar los 2 ejercicios que están asignados. Tanto la factura, si no la habían terminado, y estas tablas dinámicas. Cualquier duda o cualquier pregunta pueden consultarme. Para los que están en línea, pues vamos a seguir aquí conectados. Y para los que están aquí de forma presencial, pues de igual forma pueden hacerme sus consultas. Trabajen entonces, chicos.